La evidencia bíblica e histórica apunta de manera decisiva al hecho de que la revelación de Dios a la humanidad ha sido completada. El canon de las Escrituras está cerrado y la revelación divina cesó con la muerte del último apóstol, Juan el Amado. Los oficios de apóstol y profeta fueron los conductos divinamente designados de la revelación, pero una vez que su misión fue cumplida y sus escritos inspirados completados, la necesidad de una revelación continua llegó a su fin. La Iglesia ahora posee la palabra de Dios plena, suficiente y final, las Escrituras completas. Hola, soy su anfitrión, el pastor Gregorio Rangel. El tema de hoy es ¿por qué ya no hay apóstoles y profetas? La cuarta parte. La Biblia revela un desarrollo progresivo del plan redentor de Dios. Dios dio a conocer su verdad gradualmente por medio de instrumentos escogidos, en tiempos y formas específicas. Esta progresión divina alcanzó su culminación en la revelación de su Hijo Jesucristo. El libro de Hebreos comienza con una declaración definitiva acerca de esta progresión, diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, versículo 1 y 2. El autor contrasta las revelaciones fragmentarias y diversas de los profetas del Antiguo Testamento con la revelación final y completa en Jesucristo. La frase nos ha hablado está en tiempo aoristo, lo cual indica un acto completo. Dios ya ha hablado de manera decisiva y final por medio de su Hijo. No hay necesidad de una nueva revelación, porque la plena manifestación de la verdad redentora de Dios ha sido dada en Cristo y registrada por sus apóstoles inspirados. El Señor Jesús permitió a sus apóstoles a que, después de su ascensión, el Espíritu Santo los guiara a toda la verdad, capacitándolos para recordar y comunicar sus enseñanzas infaliblemente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho en Juan 14, 26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. Estas promesas fueron dadas directamente a los apóstoles, no a toda la iglesia. El ministerio de inspiración del Espíritu Santo garantizó que lo que los apóstoles escribieron y enseñaron fuera completo, exacto y con autoridad divina. Una vez terminados sus escritos inspirados, el propósito revelador de la inspiración del Espíritu fue cumplido. Pablo describió esta administración divina de la revelación como un misterio que ahora ha sido dado a conocer por medio de los apóstoles y profetas, diciendo: si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso es Efesios capítulo 3, versículo 2 al 5. Esta revelación, la manifestación del ministerio de Cristo y su iglesia, fue entregada de una vez para siempre mediante revelación inspirada, no como un proceso continuo a lo largo de la historia de la iglesia. El fundamento fue puesto. La fe fue entregada. Judas 3 ofrece una de las declaraciones más claras sobre la finalidad de la revelación divina, diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De nuevo Judas 3. La frase "una vez dada" comunica un acto irrepetible. El cuerpo de la verdad cristiana, la fe, fue entregado completa y finalmente durante la era apostólica. No está sujeta a adición, sustracción ni revisión.
Esta misma verdad se refleja en la exhortación de Pablo a Timoteo, diciendo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14. Aquí Pablo insta a Timoteo no a buscar nueva revelación, sino a guardar la verdad apostólica ya dada, la cual él llama el buen depósito. La orden es preservar, no innovar. El término canón significa vara de medir o estándar. Se refiere a la colección de escritos inspirados reconocidos por la Iglesia como la palabra de Dios con autoridad. Al final del primer siglo, los 26 libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos, circulados y recibidos por la Iglesia como escritura. Pedro reconoció los escritos de Pablo como inspirados cuando dijo, diciendo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, como también en las demás escrituras. Eso es, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Esto demuestra que, aun durante la era apostólica, los escritos de los apóstoles eran considerados con autoridad divina y equiparables en inspiración a las escrituras del Antiguo Testamento. Asimismo, Pablo se refirió al Evangelio de Lucas como escritura cuando escribió: pues la escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. La primera cita proviene de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, pero la segunda es de Lucas capítulo 10, versículo 7, a la cual Pablo llama explícitamente escritura. Este reconocimiento durante el primer siglo confirma que el canon del Nuevo Testamento ya estaba formado bajo la inspiración divina y autoridad apostólica. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo, el círculo completo de la revelación divina estaba cerrado. Juan mismo selló el canon con esta advertencia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Aunque esta advertencia se aplica directamente al libro de Apocalipsis, refleja el patrón bíblico constante encontrado en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y Proverbios 30, versículo 6. La palabra de Dios no debe ser añadida ni disminuida. Una vez que la revelación divina fue puesta por escrito, se volvió tanto suficiente como sellada. El apóstol Pablo declaró que la palabra escrita de Dios es suficiente para cuestión de la piedad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como declara 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Este pasaje no deja lugar para una revelación adicional. La frase sea perfecto denota plena capacitación. El creyente ya está completamente equipado espiritualmente por medio de la escritura. Si la palabra escrita equipa plenamente al creyente para toda buena obra, entonces las nuevas revelaciones son innecesarias y no bíblicas. Pedro repite la misma verdad: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para la vida espiritual mediante el conocimiento de Cristo, un conocimiento hallado solo en la Escritura. La revelación ha cesado porque la fe ahora descansa sobre lo que ha sido revelado, no sobre lo que está por revelarse. Pablo enseña diciendo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es en Romanos capítulo 10, versículo 17.
La fe no depende de nuevas declaraciones proféticas, sino de la palabra ya revelada y escrita de Dios. Las escrituras canonizadas son la única y suficiente fuente de la revelación divina para el creyente de hoy. Aquellos que afirman recibir revelaciones continuas, ya sea mediante visiones, sueños o profetas modernos, inevitablemente socavan la autoridad y la finalidad de la Biblia. Este fue precisamente el error que el apóstol Pablo abordó al advertir diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y 2. Aún en la era apostólica circulaban falsas revelaciones como si fueran nuestras, como escribió Pablo. La advertencia de Pablo enfatiza que la revelación estaba ligada exclusivamente a los apóstoles y no podía exponerse legítimamente más allá de ellos. El impulso humano de buscar nueva revelación refleja una desconfianza en la suficiencia de la Escritura y una exaltación de la experiencia subjetiva sobre la autoridad divina. Dios condena explícitamente esta tendencia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios capítulo 30, versículo 6. Esta advertencia expone el pecado que está en el corazón de toda falsa pretensión apostólica y profética. El intento de colocar la palabra humana al mismo nivel que la escritura divina. Cada nueva palabra de Dios diluye la autoridad de la palabra escrita y abre la puerta al engaño. Pablo previó esta desviación de la verdad en su última epístola diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4. Esta profecía se cumple en cada generación que sustituye la experiencia emocional a la revelación personal por la autoridad objeto de la Escritura. En resumen, vemos lo siguiente. Primero, la revelación fue progresiva, pero ahora está completa en Cristo. Recuerden Hebreos 1, versículo 1 y 2. Segundo, los apóstoles fueron inspirados para registrar esta revelación. Recuerden Juan 14, 26 y 16, 13. Tercero, la fe fue entregada una vez para siempre. Recuerden Judas 3. Y cuarto, la Escritura equipa plenamente a los creyentes para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Quinto, añadir o alterar la revelación divina trae juicio. Recuerden Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Por lo tanto, el canon de las Escrituras está cerrado. El Espíritu Santo continúa iluminando la Escritura, pero ya no inspirando nueva revelación. Los oficios proféticos y apostólicos han cumplido su propósito divino y el pueblo de Dios está ahora llamado no a buscar nueva revelación, sino a permanecer firme sobre la que ya ha sido dada. Gracias por acompañarme en este video. Por favor, suscríbase para recibir más videos en el futuro. E incluso les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 y 4. Y deseo que tengan una semana bendecida.